Dios les bendiga. Es un gozo estar acá con ustedes. Salmo 41, vaya buscándolo ya en su Biblia y se pone de pie un momentito. Fíjese que me conmovió el testimonio de nuestro hermano Armando y me fue imposible derramar mis lágrimas porque debe ser muy duro para un padre. Yo pasé por una situación igual ante unos tribunales. Mi mamá ya no estaba, ya había fallecido. Y me ponía a pensar en mis adentros, qué duro hubiese sido para ella en vida. Y qué triste y duro es, porque la verdad es que está resguardado por policías y todo, y es un asunto bien serio, bien complicado. Y venía a mi mente las misericordias que Dios tiene con uno. Recuerdo que al entrar ahí, antes de entrar a ese juzgado, recuerdo que el abogado le dijo a mi hermano, porque él me andaba conmigo, y le dijo: pastor, dele un abrazo a su hermano, porque no creo que él salga, no lo va a ver ahorita. Entonces, pero mire, la misericordia de Dios, hermano, es tan grande. Y recuerdo cuando me leyeron la sentencia de sobreseimiento, que es cuando te nombran que ya no tenés ningún cargo, yo doblé mis rodillas ahí en ese juzgado y le dije: Señor, te voy a servir, ayúdame a serte fiel. Pregúnteme si le he sido fiel. Le he fallado al Señor, todos los días le fallamos al Señor, pero Él es fiel y misericordioso, aunque nosotros seamos infieles. Salmos 41, hermano, dice así: sufrimientos y bendición del piadoso. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y le daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre. Hoy es tiempo de escuchar el consejo de tu palabra, que tu palabra nos vivifique, nos edifique, que tu palabra nos alumbre, Señor, nuestro entendimiento y sobre todo despierte nuestras conciencias dormidas ante el pecado, Señor, adormecidas, que en esta mañana tu palabra, Señor, traiga vida sobre nosotros, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Bien. Salmo 41 es la finalización del primer compendio compuesto por el libro de los Salmos. Usted sabe que son 150 capítulos, pero estos capítulos están divididos en secciones y el Salmo 41 es el último de la primera sección. Vamos a ver los primeros 3 versículos en el cual nos habla acerca de las bendiciones que se obtienen al mostrar consideración hacia el enfermo. Bien, comienza David escribiendo este salmo con la palabra bienaventurado. Todos nosotros sabemos que el concepto de la palabra bienaventurado es dichoso, feliz, contento, bendecido. Eso significa la palabra bienaventurado. Y David dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. David se refiere a esta palabra pensar, y esta palabra pensar viene de la palabra griega logizomai, que significa considerar, calcular, reflexionar. David nos está llamando no solamente a que nosotros traigamos a la memoria al pobre, sino que nosotros calculemos, reflexionemos.
que nosotros consideremos la condición en la cual se puede encontrar este hombre al cual se está refiriendo. Nos está llamando a que nosotros prestemos atención a la situación de esta persona, a considerar las necesidades que puede tener o que está atravesando esta persona. Porque qué difícil es, hermano. O sea, la Biblia nos llama no solamente a que nosotros traigamos a la memoria las necesidades de nuestros hermanos, sino que las consideremos. En otras palabras, que hagamos propias las necesidades que nuestros hermanos tienen. Y la Biblia está llena acerca de los consejos, de la voluntad que Dios quiere que nosotros tengamos acerca del pobre. En un ejemplo tenemos lo que nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 28. Dice así, que cuando tu prójimo viniere a buscarte y tengas con qué ayudarle, no le digas, vete y vuelve mañana. O sea, la Biblia nos está enseñando que nosotros seamos pronto a las necesidades de nuestros hermanos. La Biblia nos está haciendo una advertencia de que si nosotros tenemos en la capacidad, en el momento que nuestro hermano llega a nosotros con una necesidad, no retengamos esa ayuda o esa colaboración que nosotros podemos extender en ese momento. Podemos ver lo que dice también el escritor del apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, en el capítulo 6. Comienza en el versículo 1, dice, hermanos, cuando uno de vosotros sea hallado en alguna falta, ustedes restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Esta palabra restaurar viene del griego carizo, que tiene que ver con alguien que tiene que componer huesos descompuestos. También se utilizaba cuando los pescadores, las redes se rompían, ellos remendaban las redes, y esta palabra restaurar significa componer, significa ayudar a poder elaborar lo que se ha roto. Luego Pablo comienza más extendiéndose en esta carta. Llegamos a los siguientes versículos donde nos dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si siembra del Espíritu segará. Pero si siembra de la carne segará. Pero cuando llegamos al verso 10, también encontramos que Pablo nos hace la invitación o la exhortación, por decirlo así mejor, a que nosotros, en cuanto podamos hacer el bien, dice, a los demás, hagámoslo con mucha más razón a la familia de la fe. Y vamos a ver algo muy interesante que vamos a aprender. Y esto está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan escribiendo esta narrativa, en el versículo 10 habla y dice así, dice lo siguiente. Y dice, se manifiesta o manifiestas son, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiesta? Dice los hijos de Dios. Bueno, que no hacen injusticia y que no aborrecen a su hermano. Luego Juan dice, esto recibimos de él desde el principio, que nos amemos todos nosotros los unos a los otros. Mire qué interesante. Esta es la manifestación de los hijos de Dios, que no hacen obras de injusticia y que aman a su prójimo. Qué interesante, hermano, que nosotros, cuando hablamos acerca de los hijos de Dios, lo primero que nos viene a la mente, ok, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque canto. ¿Eres hijo de Dios? Sí, porque me sé un salmo. ¿Eres hijo de Dios? Sí, porque tengo buena oratoria. ¿Eres hijo de Dios? Sí, porque tengo un título teológico. ¿Eres hijo de Dios? Sí, porque pertenezco a tal ministerio. Pero la Biblia nos dice que la manifestación de los hijos de Dios son los que no practican injusticia y los que aman a su hermano.
antes, en un capítulo anterior, al capítulo 3, Pablo dice que los que aborrecen a su hermano andan en tiniebla y no en luz. O sea, que la evidencia, porque la palabra manifestación aquí es evidencia, la evidencia de que usted es un hijo de Dios verdadero es que usted ama a su hermano, que usted piensa en su hermano, que usted considera la situación de su hermano, usted reflexiona en la situación de su hermano y no solo reflexiona, colabora, no solamente ora por él, sino que si usted tiene con qué ayudar a su hermano, usted extiende su mano, usted no retiene la ayuda que usted puede darle a su hermano. Vea lo que dice en esa misma carta del capítulo 3 de Juan, en el verso 17. Si alguien lo tiene y lo puede leer para que vea lo que dice la Biblia. Versículo 17 del capítulo 3 de la primera carta de Juan dice así: que si alguien tiene bienes de este mundo, verifícalo en su Biblia. Si alguien tiene bienes de este mundo, pero cierra su corazón, dice, para ayudar a su hermano. Y hace una pregunta ahí. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Amén. El hermano Daniel. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo siguiente, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Amén. Ahí. Juan está escribiendo y está diciendo: el que cierra su corazón, la palabra cerrar es no dar acceso. Cuando usted cierra una puerta, usted le cierra al acceso a una persona. Usted ha visto que en las empresas hay departamentos que dicen solo personal restringido. O sea, que no cualquiera está evaluado para poder entrar detrás de esa puerta. La palabra cerrar aquí significa cerrar el acceso. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón a la necesidad de nuestro hermano, estamos cerrando a nosotros mostrar la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, la virtud del Espíritu de Dios en nuestra vida, que es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. Ese es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y la manifestación de ese fruto es la generosidad, es la bondad. Usted recuerda que Pablo dice que nosotros hospedemos a nuestros hermanos y seamos hospitalarios con nuestros hermanos. El que tiene bienes, dice, y el que posee bienes y le cierra la puerta. Y la pregunta ahí es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, se da cuenta de que ser hijo de Dios o la manifestación de ser un hijo de Dios no es solamente porque yo venga a la iglesia, no es solamente porque me sepa un versículo bíblico o no es solamente porque me sepa un canto, no. La manifestación de ser un hijo de Dios es que yo, hermano, considere, calcule, reflexione acerca de la necesidad de mi hermano, de la necesidad que tiene mi hermano. Y así es la evidencia de ser un hijo de Dios. Porque a veces el nacer de nuevo, como dijo en el capítulo 3 a Nicodemo, del agua y del Espíritu, se manifiesta en el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y David está diciendo que nosotros consideremos al pobre. Esta palabra pobre viene de la palabra griega el bión. Una persona pobre aquí, o esta palabra a la que se está refiriendo, no solamente tiene que ver a una persona que tiene escasez monetaria o escasez económica, no. La palabra pobre aquí es más amplia. Se refiere a alguien a un débil, a alguien que está enfermo, a alguien que está vulnerable. A eso se refiere. Entonces, el mandato aquí o la exhortación aquí de David es que nosotros, bienaventurados los que piensan en el pobre, los que calculan, reflexionan, consideran al pobre, al que está débil, al que está necesitado, al que está vulnerable.
porque dice que Dios lo librará en el día malo. Luego llegamos al verso siguiente, y es el versículo 3. Dice, Jehová lo sustentará. Perdón, versículo 2 y 3. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí y sana mi alma porque contra ti he pecado. Versículo 2 y 3 encontramos beneficios de la persona que piensa y que considera a su hermano que está pobre, a su hermano que está débil, a su hermano que está vulnerable. Tanto así que en Mateo capítulo 25, en la enseñanza de Jesús, Jesús está frente al juicio de las naciones. Y Jesús dice que le llevaron y estaban las cabras y los cabritos. Y puso a las cabritas, a ovejas, a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y comienza el Señor a hablar en este capítulo. Y entonces comienza a decir, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve desnudo, no me vestiste. Y ellos le dicen, pero ¿cuándo nosotros te vimos así? Nunca te vimos, Señor, en esa necesidad. Y el Señor le dice, por cuanto no se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Quiere decir que cuando nosotros a nuestro hermano consideramos su situación, al que está vulnerable, al pobre, al que está enfermo, debilitado, y consideramos su situación, es como que nosotros lo estamos haciendo al mismo Dios. Y encontramos 3 beneficios, o mejor dicho, varios beneficios acerca de la persona que hace eso. Primero comienza en el verso 2, Jehová lo guardará. Jehová lo va a guardar a la persona que piensa en el pobre, que considera a su hermano débil. Jehová lo guardará. Esta palabra, Jehová lo guardará, viene de una etimología hebrea, shamar. Significa vigilar, significa que Dios lo va a vigilar, que Dios lo va a custodiar y que Dios lo va a preservar. Ese es uno de los beneficios que Dios va a hacer cuando nosotros consideremos a nuestro hermano que está débil. Porque, repito, la palabra pobre aquí no solo tiene que ver con algo monetario, no, tiene que ver con aquel que está vulnerable, aquel que está pobre, que está debilitado. Entonces, uno de los beneficios es que Dios lo va a guardar. Él será el vigilante, Él será el que lo restaurará, el que lo guardará, perdón. Él lo va a custodiar, Él será su custodia, Él será su vigilante. Usted recuerda lo que dice el Salmo 121, no se adormecerá el que guarda a Israel. Y en el verso 7 dice, Jehová guardará mi alma. Y luego en el 8 dice el versículo que todos decimos, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pero esto sucederá cuando nosotros consideremos a nuestro hermano que está débil, a nuestro hermano que está vulnerable y que se encuentra indefenso en esa situación. Luego dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Dios le dará vida. ¿Qué significa esto de que Dios le dará vida? Es una expresión de esperanza, es una expresión de fe. Mire, cuando la Biblia dice que Dios le dará vida, no solamente tiene que ver como cuando en el Génesis, usted recuerda que en el libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán, dice que Dios trajo aliento de vida sobre él para que recobrara, para que tuviera un cuerpo material, se formaran sus tejidos, sus órganos. Dios le dio teonestos, sopló, aliento de vida, significa la palabra teonestos en el griego. Dios sopló, pero aquí no solamente se está refiriendo a una vida física, sino a una vida espiritual. Y este término, Dios le dará vida, es esa expresión que te está refiriendo a que Él traerá sobre esta vida un propósito. Porque cuando el hombre no tiene un propósito,
O usted puede tener, todos sabemos que nacemos con una vida física, pero estamos muertos espiritualmente. Y no es hasta que Dios nos da vida espiritual es que nosotros no logramos entender los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero él vino a dar vida y vida en abundancia. El Salmo 38:8 dice, Jehová cumplirá su ¿qué? Su propósito en mí. Esta palabra propósito, ixo, en el griego, significa lo que Dios ha determinado hacer, significa lo que Dios ha planeado hacer. Y cuando la Biblia dice que Dios nos dará vida, significa que Dios nos engendrará, nos insertará en sus planes y en sus propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ese es uno de los beneficios cuando nosotros consideramos al pobre. ¿Recuerda usted lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Dice, ¿qué es lo que dice? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estando persuadido de esto, viene de la palabra griega teleo, que significa convencido, significa seguro que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y es, hermano, aquí donde nosotros podemos encontrar consuelo. Es en esta palabra es donde nosotros podemos descansar nuestra fe, porque sabemos que Él cumplirá sus propósitos, porque sabemos que Él perfeccionará la obra y lo hará no porque yo me porte bien, lo hará. Aquí no es que hay una probabilidad que lo va a hacer, aquí no es que probablemente lo haga o quizás lo haga, no. La Biblia es clara y nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, estando convencido de esto, dice Pablo, teniendo la plena seguridad que Dios lo va a hacer, porque Dios no es como nosotros, Dios no es como los hombres. Nosotros cambiamos, nosotros somos variantes, Él no. Él es un Dios inmutable, Él es un Dios que no cambia en sus propósitos, Él es un Dios que no cambia en sus preceptos, Él es un Dios que no cambia en sus decretos, Él es un Dios soberano que rige sobre toda la tierra, que tiene un plan establecido, que tiene un plan de redención perfecto. No es variable como nosotros. Esta palabra te leo aquí, persuadido es convencido. No es que hay una gran probabilidad. No es como cuando nosotros le decimos a un hermano, voy a hacer esto. Y después le decimos, fíjate que te dije que iba a hacer esto, pero estoy viendo, déjame ver si lo termino. No, no es como nosotros que comenzamos y bueno, la semana que viene voy a comenzar a correr, dice uno, porque he subido de peso y voy a comenzar. Y comenzamos el primer día, el segundo día, ya el tercer día estamos ahí adoloridos. Y de repente comienza a brisar y, ay, gracias a Dios que está brisando, no voy a ir a correr, esa va a ser la excusa. Dios no es como nosotros, que deja las cosas incompletas y a medias. Dios lo que comienza, lo termina, lo perfecciona, porque Él es un Dios que no necesita la ayuda de ningún hombre, la ayuda de ninguna mano humana. Él es un Dios que tiene los recursos suficientes. Y sigue diciendo, Jehová le dará vida. Ahora dice, Jehová lo sustentará. Esta palabra sustentar viene de una palabra hebrea, shul, que significa nutrir, significa proveer, significa dar. O sea, que Dios lo va a nutrir. Que Dios, la promesa del beneficio de la persona que considera al pobre, de que extiende la mano al pobre, es que Dios lo sustentará a él también. O sea, Dios va a nutrir, Dios te va a proveer y Dios te va a sustentar, Dios te va a mantener, Dios te va a dar la provisión que nosotros necesitamos. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia acerca de la provisión de Dios o de la providencia de Dios. Hay una palabra en la Biblia, hay una palabra que se llama la providencia de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de la providencia de Dios? Esta palabra proviene se compone de dos términos. Pro, que significa antes,
y vide, que significa lo que vio. Quiere decir que en la providencia de Dios es la percepción de Dios, como dice el Salmo 139, que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. O sea, que Dios conoce todas las cosas de antemano, pero no solo las conoce, sino que también Dios provee, provisiona. ¿Recuerda usted lo que sucedió en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 37, aquel hombre llamado José fue vendido por sus hermanos? A traición, lo traicionaron, lo vendieron. Luego, capítulo 37, capítulo 38, 39, 40, 41. Todos esos capítulos habla de todas las cosas que José tuvo que pasar. Estuvo preso, traicionado por el panadero, el copero, la mujer lo sedujo, lo echaron preso porque lo acusaron, la mujer de Potifar. Sí. ¿Y qué sucedió al llegar hasta el capítulo 45? Muchos años después, tocó el hambre a la tierra de Gosén. Y entonces los hijos, los hermanos de José fueron a Egipto, porque en Egipto estaba abundando el grano. Y en el capítulo 45, cuando ya José está frente a sus hermanos y ya no puede aguantar más, descubre su identidad y le dice: yo soy José, al que ustedes vendieron. Y ellos, dice la Biblia, que tienen temor y le piden clemencia para que José no extienda su mano y le haga algo. Y las palabras de José son impresionantes en este capítulo, cuando le dice: no, porque Dios me preservó para este momento. Él es el que nos preserva. Él es el que nos provisiona. Él en su providencia divina tiene todo bajo su control y su dominio. Encontré un concepto muy bonito de la providencia de Dios. Y dice así: la providencia es la obra continua de Dios de sustentar este universo creado en existencia y dirigirlo hacia su fin. Es la existencia continua. Quiere decir que Dios está continuo. ¿Qué significa la palabra continuo? Algo que es todos los días, algo constante. Quiere decir que Dios todos los días está constante. Dios no duerme como nosotros. Dios no se cansa como nosotros. Dios no se fatiga como nosotros. Dios no retrocede como nosotros. Dios no padece como nosotros de debilidades, porque Él es un Dios fuerte, constante, perseverante, un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos ha prometido amarnos a nosotros, y su promesa es fiel. El Salmo 55, 22 dice: humíllese ante Dios y Él nos dará provisión. Usted recuerda las palabras en Mateo capítulo 10. Sí, cuando están ahí y el Señor y Jesús dice: ni un pajarillo caerá al suelo si no es la voluntad de Dios. Y aún dice: los cabellos de su cabeza están contados por Dios. Imagínese clase de Dios, cómo tiene el control de todas las cosas, que Dios conoce el número del cabello, de nuestros cabellos. Dios sabe cuántas canas tengo, cuántos pelos blancos y cuántos pelos negros tengo. Dios lo sabe todo. Él tiene el control absoluto y el dominio absoluto de nosotros. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado, que Él va a ser providente a nosotros, va a ser un padre paternal, no un padre que se descuida de nosotros. La situación que todos nosotros vivimos, de repente viene y a nosotros nos sorprende y decimos: ¿cómo pasó esto? Pero a Dios no lo sorprende, a Dios no lo toma por sorpresa. Dios no es que tiene que correr a buscar un plan B, a ejecutar un plan B por si acaso el plan A no le funciona. No, Dios no ejecuta de esa manera. Dios tiene todo el control y el dominio absoluto. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien. Esta palabra ayudan, colaboran, es la palabra sunergeo, que significa que colabora para bien. Todo lo que nosotros nos pasa, nos ocurre, viene a nuestras vidas, por muchas veces que el panorama parezca difícil, que parece que la desgracia vino a nuestra vida, que parece que vino el caos y la tempestad. Detrás de esa tempestad, detrás de ese caos
está el sinergeo de Dios, está la colaboración de Dios para que todas las cosas nos ayuden para bien, para que todas las cosas nos encarrilen para bien. Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Hay una palabra en la Biblia, Proverbios capítulo 21, verso 1. Es un versículo que a mí me encanta, me gusta mucho. Porque mire, dice así: como la corriente de las aguas, así está, dice, el corazón del rey en las manos de Dios, y Dios lo inclina a todo lo que Él quiere hacer. Mira el personaje que Dios está poniendo aquí. Dios está poniendo a un rey. ¿Qué representa un rey? Autoridad, gobierno. Pero sin embargo, este rey terrenal está regido, dice, por la mano de Dios, y Él lo inclina a lo que Él quiere. Quiere decir que Dios inclina a todos los que pueden estar en altos mandos a lo que Él quiere, porque a la final Él es el gobernador y el regidor de la tierra. Nadie está encima de Él. Él está encima de todo. Él gobierna todo. Él rige todo. Él es la máxima autoridad. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullirás. La palabra mullirás significa preparar o arreglar la cama para un enfermo, con mucho cuidado y con mucha atención, y mostrando una preocupación por el bienestar de este enfermo. La palabra mullir es arreglar la cama. Es como cuando está un enfermo y usted lo mira que no puede moverse, y usted lo levanta, lo pone a un ladito, y usted le acomoda la cama, le acolchona, le mete almohada para que él pueda tener un mejor descanso. A eso se refiere la palabra mullirás, acomodarás, acolchonarás para el hecho de este enfermo. Versículo 4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí David le está diciendo a Dios que tenga misericordia de él. Ya todos hemos oído lo que significa la palabra misericordia. La palabra misericordia es la palabra eleos en el griego, la palabra Gesed en el hebreo. Significa la compasión de Dios, significa el trato que Dios tiene compasivo para con nosotros, hombres pecadores. Significa lo que dice el Salmo capítulo 103 del verso 8 en adelante: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, no nos ha pagado conforme nuestras iniquidades ni nuestras rebeliones, sino que se acuerda de nuestra condición, de que somos polvo y somos ceniza. Entonces Dios está pidiendo ese trato, David está pidiéndole a Dios ese trato compasivo. Hermano, si Dios no tuviera ese trato compasivo con nosotros, ¿usted cree que usted estaría de pie? ¿Usted cree que estaría aquí hoy sentado? ¿Usted cree que hoy hubiera amanecido con vida, hubiera respirado hoy, si Dios no mostrara su misericordia? Lamentaciones 3:23 que dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Por cuanto por su misericordia nosotros no hemos sido destruidos. Porque cada vez que nosotros ofendemos a Dios, ofendemos al ser más excelso y supremo sobre esta tierra. Sobre el mundo entero, el creador del universo. Ofendemos al Dios que tiene el poder, el Dios soberano, el Dios sublime. Y nosotros muchas veces los ofendemos. ¿Y cuál sería nuestro castigo si no sería que ese Dios que tiene todo el poder nos consumiera? Pero sin embargo, Él lo que muestra es su misericordia, Él muestra su bondad, Él muestra ese trato generoso, compasivo para con nosotros, porque se acuerda de que somos polvo y somos ceniza. Y Él le pide, Jehová, sana mi alma. Esta palabra sanar viene de la palabra hebrea Rafa. Por eso usted ha escuchado que uno de los nombres que se le da al Señor es Jehová Rafa. Jehová nuestro Dios sanador. Pero esta sanidad de la que le está pidiendo David no solamente es una sanidad exterior, sino interior. La palabra sanar, Rafa, aquí quiere decir restaurar, quiere decir
componer, quiere decir volver al estado original que él tenía. Es lo que le está pidiendo David. No solo le está pidiendo que lo sane físicamente, sino que sane su alma. Usted recuerda en el Salmo 51, un salmo impresionante cuando David hace la confesión de su pecado y David sabía que él merecía morir, porque la ley decía que tenía que morir. Sin embargo, David le dice, Señor, no me importa, quítame el trono, quítame el reino, quítame todo lo que quieras, pero algo te pido, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme al gozo de tu salvación. Porque todo, hermano, usted puede perderlo, pero el gozo de la salvación y la presencia de Dios a través de su Espíritu dentro de usted, eso es lo que verdaderamente, hermano, nos hace ser bienaventurados. Y David le dice, sana mi alma. Verso 6, verso 5, mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Los enemigos de David estaban desesperados, estaban, como dicen, sofocados para que él muriera. Ellos esperaban la muerte de David. Ellos estaban esperando lo peor para David, que él muriera. Verso 6, y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Quiere decir que habían personas aquí que llegaban a verlo, como cuando usted está enfermo. Hay personas que llegan donde usted cuando usted está enfermo, pero el propósito que llevan no es el propósito indicado. Lo que menos quieren realmente es ser de bendición para su vida. Ellos quieren, esta gente que estaba aquí, decía David, que los que llegaban a ver era a verlo y a llevar mentiras, decía. Quiere decir que esta persona que venía a visitar a David mientras estaba enfermo, lo que hacía es hablar mentiras y recoger malas noticias para exponerla o para divulgarla. Hay personas así. Usted puede estar enfermo y no llegan con un corazón de verdad, sinceramente a orar por usted y hacer de bendición. No, quieren llegan a verlo y salen y lo que dicen, no, de esta no se levanta, no creo que sobreviva. O sea, hay personas que lo que llegan es con una mala intención en su corazón, a divulgar, a malintencionar. Y esto es lo que estas personas estaban haciendo. Verso 7 dice, reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Era decir que ellos estaban murmurando de David. Hermano, nosotros estamos acostumbrados a ver los pecados o a llamar pecado las cosas que nosotros observamos solamente. Por ejemplo, si un hermano cae en adulterio y en fornicación, nosotros inmediatamente lo señalamos como un gran pecado, como un pecado. Pero la murmuración es un pecado terrible delante de Dios. La Biblia dice que la murmuración es como rebelión en contra de Dios. Y en realidad la palabra murmurar, si usted va al concepto de la palabra murmurar, significa hablar en voz baja. Significa queja, una queja, pero no una queja a gritos, sino en voz baja. Significa difamar, difamación. Y usted recuerda lo que sucedió con María cuando murmuró contra Moisés. Usted recuerda lo que sucedió. María vino una lepra sobre ella. Usted recuerda lo que sucedió en Números capítulo 11, cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar, a quejarse de Dios y a decir, ya estamos aburridos de comer maná, ya estamos aburridos de comer este pan, queremos algo más sólido. Ellos estaban altercando, ellos estaban en su corazón quejándose contra Dios, diciendo que el maná, que el pan que Dios les había dado, no les sustentaba. Entonces pedían carne. Y la Biblia dice que la queja de ellos, la murmuración de ellos llegó hasta el oído de Dios, porque el Señor todo lo escucha. En Éxodo 17, cuando el pueblo está ahí y estaban con sed y le dice, para eso nos sacaste de Egipto, para morir de sed, para que pereciéramos en el desierto. Y empezaron a quejarse contra Dios.
Hermano, nosotros muchas veces podríamos decir, no, yo no me quejo. Usted no se queja abriendo sus labios, pero dentro de su corazón hay una queja muchas veces que es infernal. Muchas veces no nos quejamos en público hablando, pero en nuestros corazones y en nuestra mente estamos diciendo, estoy aburrido, estoy harto de esto, estoy cansado de este trabajo, estoy harto de este trabajo, estoy harto de esto, estoy harto de esta comida, estoy harto de aquello. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Y empezamos a quejarnos, aunque no lo digamos, en nuestros corazones está una queja muchas veces infernal. Y es un pecado de rebelión contra Dios. Muchas veces nos quejamos de todas las cosas, hermano. No agradecemos a Dios. Y la Biblia dice, en cuanto dependa que tengamos sustento y abrigo, démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que tengo hoy. Gracias, Señor, por lo que no sé qué tendré mañana o no tendré. Pero gracias, Señor. Porque cuando nosotros murmuramos, quejamos contra Dios, le estamos diciendo a Dios, nos rebelamos contra Él. Es como decirle a Dios, no, yo no te voy a dejar mi vida que la tengas en tus manos, porque tú no estás haciendo las cosas bien conmigo. Usted le va a decir al arquitecto cómo poner los fundamentos. Usted le va a decir al escultor cómo adornar el barro, cómo ablandar el barro. No se equivoque. Él es el escultor de nuestra alma. Él es el arquitecto. Él es el soberano. Y no necesita el consejo de nadie, dice Job. Confronta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú, Job? Ya hablaste, ya te quejaste, te dejé patalear, perrinchar, hiciste todo. Ahora te voy a preguntar yo a ti y tú me contestarás a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? Dime tú si sabes. ¿Dónde estabas tú cuando puse fundamento sobre la tierra? Dime tú si sabes. Dime cómo se sostienen las constelaciones del cielo. Dímelo si sabes. Y Job se queda impresionado y en el 42 le dice, oh Señor, perdóname, como hombre terco y necio he hablado, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, ven tu gloria, ven tu poder, ven tu majestad, ven que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y que yo soy una simple pizca de polvo. Isaías dice que la justicia más grande de los hombres es un trapo de inmundicia delante de Dios. No hay un hombre grande. Lo que existe es un Dios grande sosteniendo a hombres débiles.